Luis Alberto Herrera. Agradecer a las autoridades, a la prensa presente. Y bueno, vamos a dar inicio de este homenaje con la parte oratoria. Vamos a invitar a una nieta de él, Cuca, para quienes la conocemos y le tenemos gran cariño. Vamos a invitar a que haga uso de la palabra Inés Lacalle. Por favor, un fuerte aplauso. Buenos días a todos. Cuando hace unos pocos días Luis Alberto, mi hermano, me llamó para decirme que no iba a poder estar y a ver si yo quería decir unas palabras, dije inmediatamente que sí, porque fue lo que me nació, pero después me puse a pensar cuánta gente habrá acá, jóvenes. Hoy tenemos un chico de 12 años que dirá, ¿por qué iba a hablar un familiar de Herrera? ¿Por qué? ¿Qué credenciales tiene para hablar de Herrera? Y en parte tiene razón, y les voy a contar una anécdota que creo que nadie conoce. Cuando murió Herrera un 8 de abril, los actos fueron multitudinarios y el 10, el día del entierro, salíamos del Palacio Legislativo, algunos que están acá estaban, no se hagan los pibes, y fue una multitud impresionante que nos atrapó, que a mi madre y a mí nos tiró un costado, quedamos allí entre las columnas del palacio y no podíamos llegar a un auto. Finalmente conseguimos un auto, aquella multitud en la avenida Agraciada de aquel momento. Llegamos acá y al entrar alguien dijo, déjenla pasar que es la hija. Y un muchacho, que habrá sido un muchacho de la juventud entonces, estaba trepado porque acá era un caos, y dijo, ¿qué hija ni hija? Herrera es nuestro. Y tenía razón, Herrera dejó de ser de la familia, Herrera es de todos ustedes. Pero ya que Luis Alberto Lacalle Herrera me daba esta oportunidad de estar hoy acá, pensé que de repente para los que no conocieron a Herrera les podría dar algunos pantallazos de él como ser humano. Los que lo conocen en bronce, un señor serio, no se lo podrán imaginar como abuelo, divertido, llegando a nuestra casa y haciendo guerrilla de agua en la mesa ante el horror de mi mamá, dándonos consejos cuando nos íbamos al campo de cómo montar a caballo, no vayan a estribar. Él siempre estaba con eso, que estribando uno se podía caer y quedar colgada. Nos daba unos pesos que eran nada, pero para que nos compráramos algo en las vacaciones. Siempre estuvo presente y siempre muy afable. Pero yo tuve oportunidad y privilegio. Recién Jonathan me preguntaba si yo había vivido la campaña del 63. Le digo, no, yo viví la campaña del 58, créase o no. Yo tenía 14 años y vinimos en el ómnibus de lo que fue la Victoria. Lo llamábamos el ómnibus de la Victoria y fue el ómnibus de la Victoria. Y estuvimos varios días que a mí me sentaban al lado del viejo para que lo acompañara. Y yo vi aquella calidez humana de un hombre que había llegado a los máximos responsabilidades y halagos, cómo se detenía a hablar con cada una de las personas que se le acercaba. Tenía una cualidad que no todos los hombres importantes tienen, pero él era un grande. Él atendía a la gente y les hacía sentir como que esa persona en ese momento era la más importante del mundo. Y estaba cara a cara dedicándole a cada uno su momento. Con los años aprendí un poco más de lo que era herrerismo. Y incursioné en lo que era el legado de Herrera en políticas sociales. Por eso en el gobierno del Partido Nacional de los años 90 se llevaron a cabo grandes proyectos, no sé si grandes, no monumentales, pero importantes proyectos sociales que no solo se dirigieron a la construcción de infraestructuras, de liceos, escuelas,
centros diurnos, hogares de ancianos, sino que además se hizo una inversión en políticas sociales que dio como resultado, que pocos recuerdan, que de 30% de porcentaje de personas en pobreza al inicio del gobierno, terminamos el gobierno con la mitad, con el 15% de personas en pobreza. Lo mismo con los hogares de pobreza. El porcentaje pasó a la mitad. Y recuerdo una vez en un seminario internacional que estaban evaluando lo que había sido el gobierno de la calle Herrera, y había un expositor internacional que dijo, repítanme de nuevo, ¿esas cifras son así? Sí, son así. Entonces, ¿por qué el Partido Nacional no volvió a ganar las elecciones? Y yo por lo bajo le dije, eso mismo me pregunto yo. Pero con esto, ¿por qué traigo esto a colación? Porque pienso que tenemos una deuda con Herrera. Posiblemente en aquel momento no supimos comunicar. Posiblemente los resultados de esa mejora tardan en llegar a los hogares, a percibirlo en los hogares. Pero siempre que se habla de herrerismo, se habla del herrerismo defensor de la soberanía nacional, la autodeterminación, la política exterior, la política económica. Pocas veces se habla de Herrera como un gestor de políticas sociales, que en aquel momento no se denominaban políticas sociales. Pero no olvidemos que la ley de 8 horas para el trabajo tenía un antecedente de la ley de Carlos Roslo y Luis Alberto de Herrera de 10 años antes. En 1905, Herrera y Carlos Roslo presentaron una ley para disminuir la cantidad de horas de trabajo a los trabajadores. Herrera siempre tuvo esa inquietud por los más débiles, por los más necesitados, y sin embargo no se le ve al herrerismo con ese perfil. Entonces hoy yo los invito a todos ustedes a reivindicar ese Herrera, ese herrerismo con inquietudes sociales tan profundas. Recién entonces vamos a poder decir no solo jefe inmortal presente, sino también jefe inmortal, tarea cumplida. Herrera decía que somos hombres de patria. Y bueno, acá entre nosotros hay muchas personas y muchas autoridades que cumplen con eso en lo cotidiano. Desde la presidencia de la Comisión Departamental de Montevideo, Laura Raffo, desde la subsecretaría con Amarilla, el senador Gandini, el senador Da Silva, el diputado Daniel Martínez, el diputado Juan Rodríguez, el ministro Luis Alberto Heber. Y en ellos nosotros, los militantes, seguimos siendo hombres de patrias y seguiremos siendo hombres de patrias. Vamos a pedir ahora que pase al frente y que haga uso de la palabra una persona con la que en esta de la militancia de la juventud, cuando arrancamos en la Juventud Herrerista, la hemos hecho como que casi a la par. Mamamos lo que es el herrerismo del ministro Heber y de la calle Herrera, del jefe. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al diputado Juan Rodríguez. Nicolás, señor ministro del Interior, Luis Alberto Heber, señor subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, señores legisladores, señora presidenta de la Departamental Nacionalista de Montevideo del Partido Nacional, compañeras y compañeros. Cuando ayer conversábamos y me decían, mirá que va a hablar Cuca, a mí me vino a la mente un recuerdo, que fue la primera vez que a mí me tocó hablar en un homenaje a Herrera, que fue no aquí, sino en el Monumento, en el año 2004. Y cuando terminé de hablar,
la primera persona que se me acercó a saludarme y obviamente a transmitirme el ánimo y a presentarse, porque en definitiva yo en ese momento no la conocía, fue Cuca. Y estar hoy, casi 20 años después, compartir con ella esta instancia, son de esas cosas que como militantes, como herreristas, como blancos, nos llenan el alma. Poder compartir con una nieta, con una descendiente de Herrera, un homenaje a alguien que fue tan importante para el país, tan importante para el partido, pero tan importante para nosotros como militantes políticos del Partido Nacional y del Herrerismo, naturalmente que nos llena y mucho nuestro corazón. Cada vez que hemos tenido que hablar de Herrera, siempre nos hacemos la misma pregunta. ¿De qué hablamos? Hablamos del político, hablamos del soldado, hablamos del diplomático, hablamos de ese forjador de un nuevo partido nacional a comienzos del siglo XX, o nos encaminamos por otra vía, que es hablar de la vigencia de la Herrera hoy. La vigencia y el legado de la Herrera hoy. Que a nuestro entender siempre es lo más importante, porque figuras como Herrera trascienden a su tiempo, trascienden al partido, son figuras de Estado, son figuras del país y que por lo tanto reflejan un espíritu nacional, por supuesto desde la defensa de los ideales tan importantes como el americanismo, como la autodeterminación de los pueblos, la libertad en el eje de todas sus defensas y todas sus luchas políticas. Y es por eso que cuando elegimos a hablar de Herrera hoy, ya entrado y avanzado el siglo XXI, hablar de Herrera justamente es hablar de un hombre que fue pragmático en su vida y que cuando al Partido Nacional le ha tocado ser gobierno en el año 90 como partido y en esta oportunidad siendo parte y liderando una coalición de gobierno, el sentido del pragmatismo es lo que inspira y traslada a todos sus actores y a sus protagonistas. El sentido pragmático que implica aplicar a la realidad las soluciones y las necesarias salidas que necesita y no atarse o apiarse a soluciones ideológicas o fórmulas importadas, sino por el contrario, interpretar la realidad y buscar y allegar a las necesarias soluciones que nuestro pueblo necesita. Y es por eso que cuando hace pocos días superamos una instancia muy importante para este gobierno de coalición, para este gobierno presidido y liderado por el presidente de la calle Pou, de las primeras personas que a nosotros se nos vino a la mente fue la figura del doctor Herrera. Porque el doctor Herrera, que a lo largo de su vida, desde el punto de vista electoral, y aclaro, del punto de vista electoral, supo más de perder que de ganar, al otro día, o la misma noche, pero al otro día, producto que los resultados se demoraban, ante la consulta que era, doctor, ¿qué hacemos? Empezar de nuevo. Y vaya si el doctor Herrera sabía que la obligación era empezar de nuevo cuando se perdía, cuánto más implica renovar el esfuerzo y el compromiso de las tareas y las obligaciones que asume un gobierno cuando se gana. Y es por eso que este gobierno, inspirado en la figura de Luis Alberto Herrera, superada una instancia electoral, que para los blancos las instancias electorales son parte de nuestra esencia, nuestra primer responsabilidad luego del resultado es empezar a pensar y a trabajar en lo que viene después. Y este gobierno, la responsabilidad es llevar a la práctica los compromisos y las obligaciones que se asumieron en campaña electoral. Esa responsabilidad de trabajar para continuar descendiendo la delincuencia, de seguir combatiendo frontalmente a la delincuencia y bajando el delito. Esa responsabilidad y esa obligación de comenzar de una vez por todas a mejorar en el plano educativo. Es inaceptable que nuestro país, que fue reconocido históricamente por una educación pública de calidad, hoy estemos compitiendo por el podio de los de abajo. Eso para los que somos hijos de la escuela pública, del liceo público, es inaceptable, porque quienes más lo necesitan, quienes más necesitan de herramientas para el desarrollo y para el progreso, son los que hoy están condenados a no poder salir de ese círculo vicioso. Y es por eso que la responsabilidad de este gobierno es, de una vez por todas, dar esos saltos de calidad en materia educativa para que aquellos que menos tienen
cuenten con las herramientas para poder desarrollarse y tener las oportunidades de una vida mejor. Políticas de acceso a la vivienda, políticas sociales. Cuca hacía referencia a ese hecho histórico de la primer propuesta de reducción de la jornada laboral es una propuesta de Herrera, de Roxby y de Quintana. Y eso debemos recordarlo, porque cuando se nos pretende encasillar al Partido Nacional y al herrerismo bajo un concepto totalmente sacado de lugar, con un único proceso, con un único objetivo, identificar al enemigo. Bueno, quédense tranquilos que aquellos que intentan identificarnos como el enemigo, nosotros estamos bien plantados en nuestros pensamientos, en nuestras convicciones, porque si hay algo que nosotros no aceptamos son los relativismos, como tampoco lo aceptaba Herrera. Herrera era un hombre de convicciones, y muchas veces, producto de esas convicciones, recibió ataques, recibió insultos, recibió por parte de sus opositores, sus detractores, las peor de las avances y los peor de las calañas. Sin embargo, él siguió firme en sus convicciones, firme en aquello de combatir las medias tintas, las medias aguas. Él, en el convencimiento de sus ideas, iba hacia adelante. Él utilizaba una frase muy linda que es: los viejos miran para atrás, los jóvenes miramos para adelante, miramos hacia adelante. Y eso es lo que hoy el gobierno, encabezado por el presidente Lacalle Pou, desde el primer día, pero producto ahora de una instancia electoral que debimos atravesar prácticamente a la mitad de nuestra gestión, tiene que tener claro, nuestra mirada tiene que estar puesta hacia adelante, en el cumplimiento de las obligaciones, en el cumplimiento de los desafíos, en el cumplimiento de las responsabilidades que la gente nos encargó. Porque la gente es la que vota. Y la gente no se equivoca. Y no se equivocó en el 2019, no se equivocó en el 2020 en las elecciones departamentales y tampoco se equivocó hace algunos días cuando expresó de forma mayoritaria que la ley de urgente consideración, que los 135 artículos tenían que mantener su vigencia, porque eso era la esencia de nuestro gobierno, de los compromisos y las responsabilidades asumidas. Las dificultades de este gobierno no son nuevas. Para ninguno de los aquí presentes, yo les debo ser sincero, primera legislatura se imaginarán que uno viene con el ánimo de cambiar el mundo. Y a menos de un mes, en el caso nuestro, para los 13 días del gobierno, nos encontramos con una situación que nos cambió el eje. Si teníamos pensado algo, era, diría el GPS, recalculando. Y así fue lo que tuvimos que hacer. Y producto de esa situación es cuando más y más fuerza toma esa frase de es seductor el esfuerzo. Lo difícil es darle carnadura, es decir, trasladar a los hechos lo que dicta afiebrado el pensamiento. Y Luis Lacalle Pou y el presidente de la República y todo su equipo, desde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, las empresas del Estado, han tenido claramente identificado ese concepto, esa premisa. Algunos la sentiremos o la sentimos como parte de nuestra esencia y nuestro trabajo político. Otros la han comprendido producto de la realidad. Se puede dar discursos muy lindos. Ahora, luego lo que es importante es darles las soluciones a la gente. Y esas soluciones no se crean en laboratorios mágicos, no se dicen repitiendo frases prehechas en otros lados. Se llevan aplicando justamente ese pragmatismo que tanto nos heredó Luis Alberto de Herrera. Los desafíos que vienen por delante nos seguirán marcando la figura de Luis Alberto de Herrera en el resto de este camino, en el resto de los 2 años que restan, 2 años y pico, casi 3 años que restan de este gobierno. Y sin lugar a dudas, en estos años que restan, que naturalmente, donde ya afortunadamente hemos empezado a abandonar el tapabocas, uno realmente capaz que no pierde la noción o pierde la relevancia. Pensemos en estos 2 años. La medida de la finalización de la emergencia sanitaria es para todos, no por la sola resolución, sino por lo que significa, es terminar con una etapa y comenzar con la segunda etapa. Y en esa etapa, el Partido Nacional, como fuerza importante y relevante de esta coalición de gobierno, y todos sus dirigentes, y todos sus militantes, y todos sus protagonistas, tenemos que tener claro una sola cosa, que al término de esta gestión, nosotros tendremos que ser conscientes que a pesar de todo, seguiremos anclados en nuestro pasado, seguiremos firmes en nuestro pasado, pero convencidos que lo mejor está por venir y pensando por sobre todas las cosas que las resoluciones y el resultado de este gobierno
será producto del esfuerzo, del ingenio, de la capacidad, del trabajo de muchas y muchos compañeros que a lo largo de todo este tiempo, de estos 2 años, pero de los años que restan por transcurrir, han dedicado lo mejor de sí para que el gobierno encabezado por el presidente Lacalle Pou sea el reflejo natural, el reflejo fidedigno de las ideas del Partido Nacional, pero por sobre todas las cosas, de las ideas de Luis Alberto Herrera. Muchas gracias, salud y herrerismo. Saludar al diputado Gisdonian. Hoy hablaba Cuca y recién hacía mención el diputado Rodríguez de lo que es el trabajo social. Saludar a la senadora Gloria Rodríguez, que ella es un ejemplo de lo que es hacer el trabajo social desde la actividad política. Hoy, charlando antes de empezar, estábamos, creo que era con Juan y con Cuca, de que habíamos estado acá haciendo los homenajes como todos los 8 de abril y nos habían tocado días nublados, días fríos. Hoy el cielo está celeste. Entonces, la frase ya la conocen, ¿no? Herrera era popular, era estar en contacto continuo con la gente. Nosotros capaz que lo conocemos y lo vemos ahí en el monumento, con su gabardina, con todo, tratando de cruzar General Flores, como bromean los más chicos, como es. Pero él caminaba, él estaba en contacto con la gente. Y bueno, quien va a hacer uso de la palabra ahora que vamos a invitar es una persona que camina, que está en constante contacto con la gente. Vamos a recibir un aplauso a Carmelo Vidalín para que haga uso de la palabra. Lindo, un fuerte aplauso para don Ariel. Bueno, compañeros, el otro día en el directorio nos dicen, te toca hablar a vos. Qué honor. Primero agradecerle al directorio. Después nos enteramos que iba a hablar Juan, mi querido Juan. Yo cuando hablo de Juan, hablo de Jaime. Lo asocio con Jaime y lo traigo a Jaime. Y hoy por la mañana, hablando con Claudia, me entero que iba a estar Cuca. Y entonces dije, gracias a Dios que me preparé. Gracias a Dios que escribí. No es mi estilo escribir. Escribo cuando estoy cansado y vengo cansado física y mentalmente de la tarea ardua de una intendencia, pero fundamentalmente cuando quiero emitir pensamientos que sean profundos y pensamientos que, como muy bien decía Juan, se adapten a este nuestro tiempo. A mí me gusta muchísimo dialogar con un historiador duraznense que es el licenciado Óscar Padrón Fabre, hablar sobre Herrera. Tengo la escuela de mi maestro, el doctor Raúl Iturria, mi profunda admiración por el doctor Lacalle Herrera, a quien le debemos un gran homenaje en vida, porque nosotros acostumbramos a homenajear muertos y nos olvidamos de homenajear a las personas en vida cuando realmente lo merecen. Y entonces, sobre la base de eso, más el haberme puesto a estudiar estos días a Aedo, don Eduardo Víctor Aedo, estudié el libro del doctor Lacalle Herrera, estudié el libro de Maistegui, estudié el libro del doctor Iturria. Me escribí algunas cositas y sobre todo algunos pensamientos que, como decía Cuca y como decían Juan, demuestran la vigencia
de un Herrera presente. Por eso es que yo a Herrera, contrariamente a como lo catalogan la mayoría de los historiadores y dicen un gran caudillo, a mí me gusta decir un gran conductor y también un gran caudillo, diferenciando lo que es el conductor de lo que es el caudillo. Herrera, ponete los ojos, chicos, Herrera forja su personalidad en las heroicas revoluciones del 97 y de 1904 junto a Parillo Saravia. Sintió siempre como potente mandato de la historia ser leal intérprete de las muchedumbres blancas a las que en persona vio sufrir y morir con heroicidad en todos los pagos de la patria. Su participación en las dos revoluciones lo marcaron de forma definitiva como hombre enamorado de la libertad y al servicio de su divisa. De origen montevideano y universitario, el contacto directo con Aparicio y los grandes líderes populares del partido que acompañaban al caudillo del Cordobés lo marcaron para siempre en templanza, coraje y honor. Así lo expresó él mismo con su excelente pluma cuando ya pasaba las 6 décadas de vida. Y decía así: hondo y para siempre labró en nuestro espíritu la lección de desprendimiento y energía indomable, goteada por el ejemplo de tantos varones fuertes. En su trato familiar y continuado nos consolidamos. Aquella convivencia en el dolor, sufrida sin queja, tuvo para nosotros virtudes de fragua. A golpes, allí adquirimos el temple que nos faltaba. Fuimos muchachos a la revolución y salimos hombres de esa forja. Habíamos leído el libro de los hechos entre adversidades y potros, lo que la cátedra doctrinaria ignora. Reintegrados a la sociedad civil, bien sobados por la prueba recia que iguala a todos y no consciente soberbia, nos sentimos otros. Recién entonces aquilatamos el favor recibido. Tuvo Herrera un sentimiento raigal con su tierra, con su gente, con la historia de ese pueblo oriental uruguayo que tanto amó. Expresó innumerables veces ese arraigo con la tradición e identidad cultural de la nación, y en su obra El Uruguay Internacional expresó: nada achica la pasión a la tierruca. Si luego a la mayoría de edad se arranca con rumbo a otros escenarios, ya ninguna impresión exterior rompe el doble remache de los nativos amores. Y respecto a su profundo sentir iberoamericano, señalaba en 1940 en el Senado: me siento cada día más autóctono, porque cuando uno se inclina hacia la tierra, en la trayectoria inexorable va dejando sonceras a la espalda y aprende filosofías que no están escritas. Cada día comprendo más a nuestra raza. Nosotros somos latinos, ibéricos y también bastante italianos. En este mismo Senado, la mitad de sus componentes llevan esa sangre magnífica. Nosotros no pertenecemos a las razas rubias. Somos rama de los ibéricos, de los italianos y de los indios, y lo somos a mucho honor. Respecto a la historia internacional, expresó frente a los imperialismos: debíamos fortalecer nuestra patria, y de qué modo para defendernos. No podíamos hacerlo con poderío bélico, pero sí con una historia de encuentros y no de odios, con el amor al derecho y a la justicia que habría de armarnos, como lo había hecho con nuestros antepasados en todas las adversidades. El estudio de la historia debía estar al servicio de la unidad nacional. Cada partido político, con su propia identidad, con su propio pasado,
pero no hacer de este un arma que alimentara la confrontación al grado de establecer fracturas en la colectividad uruguaya, porque decía Herrera, sin armonía doméstica será estéril el ensayo de una gran política internacional. Ni los hombres ni los pueblos son fuertes cuando avanzan en el desconcierto. Una y otra vez insistió en lo mismo, en la no utilización de la historia, para alimentar odios y mucho menos aprovechándose de la enseñanza a las nuevas generaciones. La tierra oriental, decía Herrera, está muy por encima de todos los partidos y estos no poseen el derecho de comprometer su grandeza acumulando piedras de rencor en su ruta del presente. No le disputemos al país el culto de sus héroes invocando títulos usurarios. No envenenemos el corazón de sus niños con esencias de fratricidio. No vivamos en eterna lucha o pugna de fanatismos. No hagamos armas de las innobles mentiras tradicionales. No insultemos su pasado glorioso, que eso vale tanto para arrojar fango dentro de una preciosa cuna. No interrumpamos con palabras de profanación el sueño de los gallardos caudillos. Tenía Herrera como caudillo, aunque a mí me gusta decirle conductor, una admiración muy grande por los caudillos de nuestros orígenes nacionales. Y él, que había estado luchando al lado del último gran caudillo de la patria y de nuestro partido, que fue el Gran Aparicio, tenía clara y contundente valoración del rol fundacional que habían ejercido los grandes caudillos rurales en nuestra historia. Con el fenómeno de los caudillos aparece la voluntad de los pueblos, porque se jugaban la vida para ser forjadores de su felicidad y no hacían teorías. Su inclaudicable optimismo en las potencialidades de nuestro país le hacían mirar el futuro con optimismo, pero advertía que siempre se atraviesan tormentas y que el cuerpo de la nación debía mantenerse unido en el sagrado legado de los orientales y el artiguismo. Malo o bueno, ese porvenir, esperémoslo firmes, unidos, abrazados todos a la sombra de la bandera de Artigas, que fue la de nuestros padres y que también será la de nuestros nietos. Lo expresaba en su obra La Revolución Francesa y Suramericana de 1910. Profundo conocedor de la historia rioplatense, tenía plena conciencia de la singular situación geopolítica del Uruguay entre dos gigantes, definiendo por eso una política constante de solidaridad iberoamericana, pero salvaguardando un irrenunciable sentido de soberanía. Y buena parte de su acción política y su irrepetible producción intelectual recogida en sus libros y en miles de páginas en la prensa estuvo dedicada a definir lo que debía ser el claro posicionamiento internacional de Uruguay. Lo expresabas tú, Cuca, cuando hablabas de las políticas sociales. Vaya, si pudiéramos hablar de tantas cosas, me hubiera gustado venir a hablar de Camundá, por ejemplo. Venir a hablar de Camundá haciendo torta frita. O hablar de todas esas cosas maravillosas. Pero opté por esto, son pensamientos extraídos de sus obras. No todo nos une a la Argentina, ni todo nos separa de Brasil. Expresó un día agregando mucha lealtad en los procedimientos con ambos vecinos, sin entrometernos jamás en sus pleitos internos, estando en la recíproca. Y en clara definición de una doctrina en política exterior sostuvo siempre: el Uruguay tiene que resolver sus problemas internacionales
consultando en exclusivo sus conveniencias indumentaria, diplomática, a medida de nuestro cuerpo. Y sin complejo alguno, por la dimensión física del Uruguay, a Herrera nunca se le hubiera ocurrido denominarnos paisitos. Nunca estuvo en su vocabulario la palabra paisito, pues él tenía la conciencia de la grandeza espiritual de los orientales, forjada a sangre, sudor y lágrimas desde 1811. Todos sabemos que el gran caudillo y conductor le gustaba decir, y a los que no lo conocen es bueno que lo lean, como Alfred Musset, qué poesías tiene, qué cosa maravillosa. Me distraje leyéndolo para aprender mucho más. Te enamorás con él. Como en el verso de Musset, digamos con arresto y con halago, mi vaso es pequeño, pero yo bebo en mi vaso. Fue un acérrimo defensor de los principios de no intervención. Es precisamente ese principio de no intervención lo que acorta las leguas del camino hacia el entendimiento y la fraternidad entre los pueblos. Sin derechos igualitarios para los estados, sin el respeto mutuo que la convivencia entre naciones impone, no es posible cimentar en el orden interno ni externo la paz ni la democracia. Lo expresó en el debate en febrero de 1946. Su constante defensa de la neutralidad, de la autodeterminación de los pueblos y de rechazo a las políticas imperialistas de cualquier signo, nunca quisieron representar un posicionamiento aislacionista. Todo lo contrario, no pretendemos vivir aislados del resto de la comunidad humana. No queremos ser ajenos a sus tribulaciones y dolores, pero debemos empezar por cuidar la parte que se nos ha confiado, la patria que tenemos, patria que solo puede mantenerse como comunidad soberana en un régimen de absoluta libertad con respecto a las otras. Y fomentó en todo momento el ideal americanista y hispanista, y en su diario El Debate decía allá por el 46, solo por el camino del respeto mutuo llegaremos a la meta que tanto se ansía y que nosotros también deseamos, el de una América unida y fuerte, tierra propicia para la libertad y la felicidad de los hombres. Tal ha sido nuestro pensamiento permanente sobre las relaciones internacionales, interamericanas, expuestos en forma reiterada y clara. Veía a las repúblicas americanas como una gran confraternidad de patrias soberanas, enorme familia de pueblos, sin reyes ni marqueses, de criollaje acuñado por el mismo sello, brotado de un suelo pródigo, amamantado en los pechos de una sociedad buena y sencilla, donde la democracia en las costumbres, la libertad y el sentimiento de autonomía son consustanciales. Todo el anhelo puesto en ser cada día mejores, en recoger las enseñanzas útiles de las naciones conductoras, en darle aquí más cuerda al progreso, ambiciones, en el sentido de dominación, ninguna. Genuina la bellísima divisa municipal y artiguista, con libertad no ofendo ni temo, que él exhortaba a que todos los países de nuestra América la pudieran utilizar. Defensor constante de la libertad individual y colectiva, insistió en señalar que a la misma nunca la ha alcanzado el hombre sin sacrificios. Por eso, la importancia de no olvidar que generaciones anteriores lucharon para lo que hoy disfrutamos. En su gran batalla electoral final, en 1958, estando en el muy querido departamento de Flores, al que desde niño había estado vinculado, dijo con palabra agradecida, pero también cargada de advertencia para el porvenir: la libertad
no se compra en la botica. No hay médico que diga a su paciente, mire, vaya a la farmacia y dígale que le den 2 vintenes de libertad. Y así lo digo, para tener recuerdo de gratitud, de profundo agradecimiento para las generaciones dolorosas que han cruzado antes que nosotros por la cancha del campo republicano y si fueron sin ver la aurora del porvenir, sacrificadas, perseguidas y hostilizadas. Cuando, acá viene la picardía, dicho con mucho respeto, del más grande, del querido viejo, cuando los señalamientos de su clara definición contra los imperialismos en pugna en la Segunda Guerra Mundial recibía fuertes críticas, un día Eduardo Víctor Aedo lo va a visitar a la Quinta para proponerle realizar públicamente una definición democrática para aclarar el clima popular. Y entonces Herrera con energía le respondió, usted no viene solo, viene mandado por los que tienen miedo, y usted también tiene miedo. Nosotros no tenemos que absolver posiciones. ¿Nunca vio usted en el mar cuando la borrasca parece que hace desaparecer las islas? Pasa la borrasca y las islas quedan. Bien, nosotros somos una isla y en cuanto pase la tormenta va a pasar. Nos van a ver tal como éramos y tal como somos. Ellos marcharán con la resaca y nosotros quedaremos enteros. Está escrito en una de las obras de Aedo en la página 343. En sus últimas recomendaciones, en los difíciles días de 1959, también recogidas por Aedo, cuando Herrera estaba en el hospital, le decía, tienen que ir más a fondo. Usted tiene una gran responsabilidad. El país está padeciendo. Si siguen así, van a perder la popularidad. Cuiden que no se pongan impuestos a las clases necesitadas. Cuidado con el queroseno, cuidado con el pan, cuidado con el boleto. No deje que se engolosinen con el reparto de puestos. Gobiernen con el país. No descuiden al partido. Si no gobiernan bien, se les va a ir de las manos. No deje que se pierda en posturas. Gobiernen, gobiernen, gobiernen. Recorran el país, conversen con la gente. No se amurallen en la casa de gobierno. Su nieto, el presidente Luis Alberto Lacalle Herrera, ha dicho con respecto a su inigualable trayectoria, a su extensión en el tiempo y su profunda influencia en el destino del país, que fue en nuestra historia el hombre que durante más tiempo, más gente, acercó al comicio, vio la democracia elitista convertirse en participación de masas y se erigió en indispensable animador de tal proceso. Por ello, si un hilo conductor existe entre es el de la búsqueda de la participación política, el de la búsqueda de formas eficaces de gobierno, vivificadas por la presencia de la soberanía y coronadas por la paz social. Y también destacando su inigualable trayectoria, Eduardo Víctor Aedo decía, vivió como un oriental de su tierra, de su historia, de su paisaje, de sus defectos y de sus virtudes. Caben quienes en aspecto unilateral pudieron aventajarle, pero no quienes lo hayan superado en dar al país, a su pueblo, mayor espacio de tiempo, mayor entrega de sí mismo, en la guardia sin relevo, sin consentir las mordeduras del rencor ni la avaricia de las recompensas. Prestémosle atención a un mensaje de templanza y conducta para todos los que estamos en la actividad política y en la acción pública.
Herrera escribió en Las luces del ideal en 1935, hoy como ayer y como anteayer, nos salen al encuentro injurias y agresiones, pasiones desmelenadas y denuestos. Sonreímos ante su asalto. Tanto hemos visto y tanto con tanta intensidad hemos vivido. Tranquilos y sin jactancia recibimos la embestida que viene por el mismo rumbo de las otras, igualita a las otras. Lo único que nos interesa es seguir siendo como siempre lo hemos sido después que la experiencia nos asonó. Para saberlo bien, nos miramos ahora otra vez por dentro y quedamos en cuanto haya lugar contentos porque comprobamos que en el largo viaje y a la hora en que el crepúsculo de la mañana se confunde con la melancolía del crepúsculo de la tarde, no hemos dejado olvidada ni perdida ninguna prenda del apero. Muy bien, don Ariel. Muy bien, don Ariel. Luis Alberto Herrera fue caudillo y conductor. Insisto, más conductor que caudillo. Ya que el caudillo por lo general improvisa, anda entre las cosas creadas por otros, produce hechos circunstanciales. El conductor planea, ejecuta, lleva adelante cosas nuevas, cosas que se vuelven permanentes. El caudillo generalmente no actúa de manera sistemática. El conductor organiza. Ser caudillo implica ser un líder, quizás líder político, líder social, líder militar, en determinado tiempo o en determinada época. Muchas veces cuando el caudillo muere, su acción se destruye. El conductor sobrevive. Supera su época, persiste en sus acciones y pensamientos. Por eso es que hoy he insistido tanto con la palabra conductor por encima de caudillo. Hemos intentado, parafraseando los diferentes textos de las diferentes obras, de demostrar la vigencia en el hoy, en nuestro tiempo, en el tiempo que sigue siendo increíblemente el tiempo de Luis Alberto de Herrera. Este aún es su tiempo y el de mañana seguirá siendo su tiempo. Por eso, parafraseando al presidente de la calle Herrera, en una de sus obras, que también después repite Lincoln Maistegui, dice, horas más tarde de haber fallecido, ayudo a amortajarlo, lo levantamos y el cuerpo parece haberse empequeñecido repentinamente. Dios, cuánto pesaría aquella alma si ahora que lo único que teníamos era el cuerpo, resultaba tan liviana la carga. Y agrego yo, su alma, su espíritu, su pensamiento, su accionar, no partieron. Hoy y mañana van a estar presentes en su generosidad intelectual y política que se la legó a este nuestro glorioso Partido Nacional. Y saben, eso pesa mucho, pero también nos otorga responsabilidades que debemos defender todos los días con una gran vocación de servicio por nuestra patria. Gracias a todos. Bueno, Atilio Arrillaga escribía ya en 1950 algo así como Herrera, hombre y jefe. Herrera es más, jefe y hombre. Un gran jefe, un gran hombre. Siempre alerta. El primer centinela en las puertas de la patria. Y así es como nos tiene que encontrar a los herreristas, a los nacionalistas. Siempre alerta y siendo los primeros centinelas de la patria.
Invitamos a las autoridades presentes del directorio, legisladores, de la departamental a que hagan entrega de la ofrenda floral junto al ministro Icuca.